Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Cuauhtémoc Peña, líder de la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado y sus municipios. Y antes de continuar, Cuauhtémoc, solamente para hacer esa diferencia, porque has mencionado en un par de veces a Juan Pelayo y a la otra federación. ¿Cuántos trabajadores que en este momento trabajan para dependencias del gobierno estatal, de los municipios y de otras instancias como el Poder Judicial o el Congreso del Estado están afiliados a la federación que tú representas y cuántos a la de Juan Pelayo? Bueno, lo que nosotros representamos son 38 gremios, más o menos tenemos como unos 28,000 servidores públicos que están afiliados con nosotros. ¿Cuántos tiene Juan? No sé. Ese es un secreto de Estado porque lo mantienen artificialmente como federación mayoritaria. En los OPDs, por ejemplo, a la hora que se disputó la Junta Especial número 11, Juan logró nada más acreditar a 4,000 servidores públicos de organismos públicos centralizados, nosotros a 12,000. Entonces, no es ya la federación mayoritaria, pero la mantienen pues de manera artificial, precisamente para utilizarlo de cómplice. Muy bien, y regresando a la pregunta que te hacía Jorge antes de la pausa y lo que yo planteaba de lo que decía el gobernador de las vías panamericanas, ¿hay manera de recuperar esa lana o ya la damos por perdida? El contexto es muy perverso lo que hicieron ahí. Primero, yo creo que lo de las villas panamericanas, pues evidentemente era para sacar el evento y bueno, sacarlo con nuestros fondos. Pero segundo, me imagino que el proyecto era que presionáramos para que se pudieran vender, para después entonces lotificar todos los terrenos de alrededor, que la presión fuera, bueno, vamos recuperando el dinero y para eso tenemos que venderlo, pero si se empiezan a vender, evidentemente toda esa zona que es de recarga acuífera, pues terminaría, ya no habría esa recarga. Entonces, me imagino que el proyecto era, bueno, metemos dinero de los trabajadores para que sirvan de presión y luego se pueda lotificar todo lo demás. Algunos secretarios hemos llegado a la conclusión que, bueno, si de esas villas se pudieran hacer casas de descanso de buen nivel para los servidores públicos, pues nos daríamos por bien servidos para los servicios o para la sociedad en general, que sirviera algo para la sociedad en general. Finalmente, a estas alturas llevamos más o menos dilapados como 3,000 millones de pesos. Ahora, si el gobierno del Estado va a utilizarlos para asistencia social, en teoría el gobierno del Estado tendría que reponernos los 300 millones de pesos a pensiones del Estado, porque estaría adquiriendo entonces él la estructura, tendría que regresar los fondos. Pero una de las cosas también de esta ley incongruentes es que no tiene mecanismos de apremio para que las partes patronales aporten los dineros de los trabajadores, y hay muchas dependencias que no solamente no aportaron lo que les correspondía, sino que creo que rebajaron los préstamos hipotecarios o de mediano alcance, tampoco los entregaron. Entonces esta ley no sirve para nada más que para estar robando a los trabajadores, así de claro. Y si el secretario de Educación quiere debatir sobre la ley, sería bueno que debatiera sobre la ley, de qué sirve y qué hemos ganado. No hemos ganado nada, sirve para intereses oscuros y precisamente para este tipo de negocios que favorecen a unos cuantos. Cuauhtémoc, recuerdan, bueno, son 300 millones del Fondo de los Trabajadores invertidos ahí en Villa Panamericana. En el caso de Chalacatepec y el aparente despojo que hay ahí en el medio, más o menos cuántos recursos son, y también recuérdanos, en estos 2 años, ¿cómo ha estado la situación para los trabajadores en términos al momento de solicitar sus pensiones, de jubilarse o al momento de pedir algún crédito? ¿Cómo han estado las relaciones? ¿Ha habido disponibilidad de recursos o no? Cada vez hay menos liquidez de dinero, porque la mayoría está invertido en muchos instrumentos. Sabemos que ahí compramos deuda de Chiapas, por ejemplo, sabemos que hay dinero en los bancos suizos, sabemos que incluso alguna parte jugó en la bolsa, se perdieron 5 o 6 millones. Entonces, obviamente hay restricciones. Y otra característica de la ley es que cada año, después de que se aprobó, nosotros estamos aportando un punto porcentual más, y la parte patronal también, hasta llegar a los 8 años en donde la parte patronal y los trabajadores estaremos aportando como el 33% de la nómina al fondo de pensiones del Estado, una cantidad enorme de millones y millones de pesos líquidos que pueden servir para hacer un montón de negocios. ¿Cuánto llevamos perdido? Bueno, son los 300 millones más los 75 millones que invirtieron primero y después otros 13 millones. Pues así en términos grandes yo creo que más o menos hemos perdido como 2,000 millones de pesos junto con lo de este edificio que comentaba que está en Plaza Tapatía. Pero en sí no sabemos cuántas cosas están invertidas porque está oscuro, el consejo es oscuro. Dice a John, bueno, es que los servidores públicos están representados por Juan, pero Juan no tiene legitimidad para empezar. Y lo ideal sería que hicieran un informe a todos los servidores públicos, un corte, que dijeran al día de hoy Pensiones tiene tantas inversiones, tantos instrumentos, en fin, que informaran a la gente, pero no lo están haciendo, nada más son las declaraciones de voluntad que tiene Ayón. Bueno, pues la transparencia se ve, ¿no? Ojalá. Aquí hay algo de mucho peso que sí, no sabemos qué sea. Ojalá podamos tener una página de internet, los documentos escaneados en donde podamos ver claramente
en qué se ha invertido, cuánto ha recibido pensiones del Estado y sobre todo los trabajadores, ¿no? Los propios que están aportando a ese fondo, que hay que recordar que para lo que sirve es para que cuando ellos dejen de trabajar, de ahí se pague su pensión, o para que si quieren comprar alguna casa, ellos de ahí se pueda comprar, o algún préstamo que necesiten para algunas cosas particulares. Volviendo a la pregunta que me hace el compañero, de esos 2,000 millones de pesos que han salido, no hemos obtenido ni un 5 de intereses, ni un 5 partido a la mitad y está en riesgo todo ese dinero. No, mira, es que obviamente sin ánimo como de minimizar lo que está pasando, pero el problema de pensiones en México se está convirtiendo en una bomba de tiempo. Digo, los últimos estados de cuenta que recibimos muchos trabajadores, digo, que no somos del Estado, pero que estamos en otros sectores. Traemos pérdida. Bueno, yo perdí, digo mi caso porque es el que conozco a detalle, yo perdí las aportaciones de un año en el último reporte que me llegó. El último trimestre aproximadamente, es decir, descalabro. porque no sabemos cómo se invierte, ni en qué se invierte, los riesgos que se están jugando los trabajadores en su fondo de retiro. O sea, ahí hay un problema que nos va a explotar. El problema es por qué jugar con el dinero de los trabajadores invirtiéndolo. Claro. Yo no creo, perdón que los contradiga, yo no creo que los fondos sean los que estén en crisis. Están en crisis por tanta corrupción. Por el manejo. Claro, por el manejo. Porque, por ejemplo, y el ejemplo palpable que tenemos, pensiones del Estado, si esos 2,000 millones o otras cantidades hubieran sido bien manejadas, tendríamos un fondo que tendría vida por muchos años y que nos podría pagar el 100% del salario y otras prestaciones porque hay dinero. El problema es que cada una de las inversiones que va haciendo son uno los que se llevan las ganancias y otro los que tenemos las pérdidas. Se compró, acuérdense, la ex hacienda de La Mora, cuando se compró un lado del Tompo Mágico, y todos esos terrenos también eran de pensiones del Estado. ¿Y qué ganamos? No ganamos absolutamente nada. Claro. Los terrenos de Alatriste que se iban a hacer estudios cinematográficos, ¿qué ganamos? Absolutamente nada. Entonces, quiere decir que si hubiera administraciones honestas, estos fondos sí funcionarían, claro, y sí tendrían certidumbre. Y sobre los otros fondos a nivel, es lo mismo exactamente, el sistema económico que nos implantaron, aquí están los resultados. O sea, tendremos que plantear que ese es el sistema que está tronado. Muy bien. Y no tenemos esperanza. Con eso nos vamos. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Al contrario, gracias a ustedes. Jorge, gracias Jesús. Gracias, y gracias a ustedes. Hasta la próxima. Pásenla muy bien. Nos ganó el tiempo y seguramente seguiremos hablando de este tema en próximas ediciones de Ángulos. Hasta la próxima. Gracias.